Hoy vamos a hablar de un tema que lo vivimos todos y muchas veces, y es el duelo. Yo lo asimilo al duelo como un día gris, como uno de esos días que uno se asoma a la ventana y puede ver la nube baja, tal vez la lluvia, y puede imaginarse que hace frío, que no es un día, no es el mejor día, que no es un día para salir, que no es un día para disfrutar. Uno puede imaginar un montón de expectativas, pero en realidad un día gris puede ser que el tiempo se dé para salir. Y cuando uno tiene alegría en el corazón, esos días no tienen mucho impacto en nosotros. Son un día como los demás. Sabemos que la naturaleza está creada de tal forma que hay días soleados, hay días oscuros, hay días grises, hay de todo, y que también nuestra vida es una vida completamente igual. Hay esos días grises, esos días soleados, esos días lluviosos. Hablando del duelo, para mí personalmente el duelo es el cierre de un ciclo. Sabemos que nosotros tenemos eternidad en nosotros, pero que nosotros terrenalmente no somos eternos y que todo es pasajero. Hay relaciones son pasajeras, los amigos son pasajeros, nuestros seres queridos son pasajeros, nuestros hijos son pasajeros, nosotros somos pasajeros, todo en esta vida es pasajero. Todo se cumple un ciclo, y se cierra. Acá en Europa hay las estaciones, por ejemplo, podemos vivir una primavera hermosa, un verano muy bueno, pero sabemos que un momento se termina y empieza el invierno, empieza el tiempo que tal vez no nos gusta mucho. Esto depende de nuestras apreciaciones, que nos gusta una estación y otra estación no, pero en realidad tenemos que vivirla, querramos o no. Nosotros no tenemos control sobre la creación, no tenemos control sobre lo creado, no tenemos control sobre la vida, no tenemos control sobre nada. Nosotros no podemos detener los años están pasando y así tiene que ser, nos guste o no nos guste. Nuestros hijos están pequeños y luego crecen, nos guste o no nos guste. Claro, nos gustaría quedarnos con un bebé por diferentes preferencias o tal vez no, pero son momentos que dejan de ser. Así como nos vivimos un duelo cuando se va un ser querido, cuando perdemos un ser querido, cuando un hogar se rompe, cuando perdemos a nuestros hijos. Yo tengo muy marcado diferentes duelos en mi vida. Y el primer duelo yo creo que me viví, bueno, del que soy consciente ahora, fue el duelo cuando yo tuve que salir de mi país y venir a Europa. Dejar las costumbres, la familia, el idioma y la belleza de nuestro país. Y adaptarme a un nuevo país, a todo nuevo, todo diferente, nuevo territorio, nuevas estaciones, nuevas personas. Encontrarme en un lugar sin nada. Así como en realidad somos pasajeros en esta tierra. Encontrarme en un momento pasajera en una ciudad sin saber la estadía hasta cuándo. Sin saber qué es lo que voy a hacer acá. Haber perdido, o sea, no haber encontrado las expectativas que yo traje cuando yo viajé y haberme encontrado con la viva realidad que es estar en otro país. Cuando uno puede presenciar lo que uno cree que es realidad
y lo que cree que es real en ese momento. Bueno, ahora pueden imaginarse todas las emociones encontradas que yo tenía al estar lejos de mi familia, al no encontrar trabajo, al no poderme expresar en el idioma, no sabía el idioma, el encontrarme indocumentada en este país, el encontrarme con las estaciones súper frías que no tenía ni idea de lo que era vivir acá en este país. Una ciudad muy grande, estar perdida en ella sin conocer, subirme en los trenes, en los metros, irme equivocada, encontrarme en otro lugar donde no sé dónde, tenerme que bajar a veces horas de la noche y no saber dónde estaba y encontrarme desesperada, sin saber cómo preguntar, cómo llegar. Bueno, son situaciones y experiencias que uno vive, ¿no? Pero allí me viví el primer duelo. Y yo creo que en todo duelo es importante. Es importante tomar en cuenta que un momento uno tiene que, primeramente que uno tiene que estar consciente, que un duelo nos va a llegar y que nos llega siempre. Que cada cierre de un día damos lugar a un nuevo día. Y que tenemos que agradecer por cada momento que vivimos, por todo lo que hemos podido ver, por todo lo que hemos podido hacer, por la vida, por todo. Agradecer y esperar la etapa siguiente. Se va a abrir un nuevo ciclo con nuevas posibilidades. La vida es un mundo de posibilidades. Nos cierra uno, nos abre otro, nos cierra uno, abre otro. Y así hemos venido siempre. Hemos sido niños, hemos pasado a ser adolescentes, jóvenes, adultos y vamos para ancianos. Un día nacimos y sabemos que un día vamos a morir. Entonces, todos lo sabemos esto. Nosotros sabemos que acá no somos eternos, tenemos eternidad en nosotros, pero no nos vamos a quedar en la tierra. Siempre. Cuando nosotros estábamos en la escuela, en el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, y bueno, la vida sigue. Siempre hemos estado cerrando ciclos. Pero lo importante, como les decía antes, es saber cerrar un ciclo. Agradecer cada ciclo. Vivirse el ciclo. Sin apegos. Saber que un momento se va a terminar. Que no sé cuándo, pero que de un momento la vida me puede sorprender, que estoy pasando a otro ciclo. Y si yo tengo la expectativa de que siempre me voy a quedar ahí, o que estoy viviendo como que nunca me voy a morir, como dicen el dicho de los mayores, como que nunca voy a salir de ahí. La vida es transitoria, todo está fluyendo. Entonces, si yo sé todo eso, sé que la vida fluye, sé que en un momento inesperado, como cuando los ríos corren, voy a caer de arriba abajo y me voy a dar un mal golpe, o por lo menos un susto. Pero que eso no me encuentre desapercibida, que eso para mí no sea un wow, ¿por qué a mí? Porque esa es a veces la primera pregunta que uno dice y la cuestión que uno lo hace al cielo y al universo y a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Cómo que por qué a mí? Si todo mundo se vive diferentes situaciones, como pues cuando uno tiene una buena salud. Imagínense que le golpea la puerta una enfermedad. ¿Por qué a mí? No me esperaba. Pero ¿acaso no vemos día a día personas enfermas? Uno más enfermo que otro. Y tal vez cuando uno tuvo que cuidarse, cuando tuvo que llevar la vida mejor, tuvo que hacer las cosas mejores, uno no las hizo. ¿Por qué? Porque uno vive como que nunca me voy a enfermar. Entonces, aunque uno sepa que eso no es saludable, uno lo hace. Uno atenta contra situaciones. Y entonces, ¿por qué admirarme luego y decir, ¿por qué a mí?
Si tal vez era lo que yo estaba sembrando, era lo que yo estaba buscando. Ahora, cuando hablamos de una separación, por ejemplo, nada se da de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso que tal vez nosotros estamos tan desapercibidos, tan despreocupados, tan desconectados, que ni siquiera nos damos cuenta que esa ruptura que a la final vemos ya de una separación, hace mucho tiempo ya fue una gotera en nuestra casa. Y esa gotera, por ser tan pequeña, y nosotros habernos acostumbrado a la filtración que había, permitimos que un día esa gotera llevara a que se caiga la casa. Y eso es una separación. Pero uno tiene que estar consciente de que todo nos puede llegar. O que si al menos no estoy consciente, sé que es algo que llega, algo que pasa. ¿Y por qué no puede pasarme a mí si yo he estado desapercibida? Lo que sí entiendo que detrás de cada duelo hay una enseñanza. Hay una enseñanza porque en cada proceso difícil hay mucho que aprender. Nos fortalecemos, nos hacemos cada vez más fuertes para el siguiente nivel. Ahora imagínense si nosotros sabemos como seres vivientes que un momento se va a terminar. Nosotros tenemos apegos a las mascotas, a los animales, y no se diga a los familiares, a los hijos, es muy normal. Pero tenemos que entender que el ciclo de la vida es así, que la vida es así, que todo es transitorio. Y podemos tal vez perder un momento, un hijo. ¿Cuántas personas pierden sus bebés, sus niños, sus jóvenes? Y sus padres pierden a sus hijos. Pero eso es algo normal. No es algo que nunca ha sucedido, ni que no puede suceder. Entonces, ¿por qué nosotros asombrarnos tanto? ¿O por qué nos impacta tanto eso? Es normal que nos duela. Es normal que es un tiempo que uno tiene que soltarlo, que tiene que vivirle ese momento, que nos va a doler, que nos vamos a sentir sin claridad, pero que ese momento no sea un momento para que se quede eternamente, que ese duelo no sea un duelo que empiece a carcomer nuestra vida, que nos sumerja ahí y que de allí no podamos salir, porque es necesario agradecer, recordar los momentos hermosos y las enseñanzas que aprendimos de todo esto, de esos amigos, de esos familiares, de todo. Los buenos aprendizajes y los buenos momentos. Y soltar. Saber que ya fue, que no se va a volver a repetir porque yo sufra. Y que no sea esa película que yo me guarde para vivírmelo día tras día, día tras día, día tras día. Y esté llevando a mi vida a una vida de tristeza, de desánimo, de oscuridad, de todo eso que uno siente cuando uno le da rienda suelta a los pensamientos, cuando uno le deja a la mente que esté recordando el pasado. Ese pasado que ya no tiene vida. Y es por eso que uno siente lo que siente. Dolor, tristeza, desánimo, porque él no tiene vida. No es como cuando nosotros pensamos en cosas nuevas, en cosas de creatividad, en cosas que tienen vida, que están cargadas de vida, en cosas que uno puede serlas ahora. Porque las otras son ideas de lo que ya pasó y ya no volverá a repetirse. Entonces uno tiene que seguir, tiene que entender que un duelo es eso. Un cambio. A uno nos choca más drásticos a otros. Pero todo dependerá de los apegos. Y ese es el momento para nosotros darnos cuenta. ¿Cuánto de apegos tenemos? ¿Qué nosotros podemos hacer a favor de eso? Esos son momentos que ya no hay nada que hacer a veces.
Y si hay algo que rescatar, si nosotros sabemos que podemos hacer algo, hagámoslo. Pero no nos quedemos pegados en lo que ya fue. No querramos volver a revivir el pasado, sino hacer lo nuevo, hacer lo mejor, aprender la enseñanza, practicar lo que hemos aprendido. Eso es lo importante de los duelos. Porque todo esto que uno aprende, un día nos sirve para compartir a las otras personas. Yo sé que el dolor de perder un familiar es algo tan duro, es algo que nos deja sin respiración, pero no es algo que nos quite la vida. Uno supera esas situaciones. Y mientras más ponga de parte y más entienda que esto tenía que pasar tarde o temprano, y que a mí me queda la vida por delante, que tengo que seguir, que mi propósito sigue actuando. Cuando yo creo que uno se queda pegado en esto es cuando uno busca como una excusa en donde refugiarse. Cuando el problema en sí no es tal vez el duelo que pasé, o la persona que partió, o el esposo que me dejó, o el hijo que no sé qué. El problema no es ese, porque nosotros sabemos que cada uno se vive su vida. El problema es que yo, desde hace antes, si me pongo a recordar bien, desde hace antes yo nunca he entendido mi identidad. Y si yo no sé cuál es mi identidad, siempre voy a buscar cualquier cosa para refugiarme en ello y sentirme, siempre me voy a sentir perdido, siempre me voy a sentir que no sé qué hacer. Y cuando yo no sé, no tengo claridad de hacer algo, entonces lo único que yo siento es eso, una pereza, un desánimo, ganas de no continuar, ganas de no seguir. Pero cuando yo tengo claridad, eso trae pasión. Cuando uno tiene esa claridad, la pasión viene sola y uno lo hace porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces no es necesario quedarnos allí. Cuando nos quedamos allí es cuando ya desde antes hemos estado arrastrando y bueno, este es un momento bueno y propicio para quedarme contando esa historia y decir que cada que no puedo avanzar, cada que me siento mal, cada que estoy triste, es por lo que pasó hace años. Porque hay muchas personas que se llevan el duelo y han pasado 5, 6, 7, 10, 15, 20 años y otros, no sé, tal vez 30, 40 años, imagínense, y siguen viviéndose el mismo duelo, como si fuese hoy, como si fuese ayer. Siguen contando la misma historia. Yo no digo que situaciones así, uno se olvidan, no se olvidan, pero ya no nos duele. O no nos duele como ese momento. Podemos vivirlo tranquilamente, porque nuestra vida no depende de otro ser. Pero sí nuestra vida depende del espíritu. El espíritu, él es el que a nosotros nos capacita, nos da la fuerza, nos guía. Hace todo por nosotros. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, si nosotros le tenemos a Él, si nosotros lo hemos aceptado, entonces siempre vamos a tener lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Necesitamos fortaleza, vamos a recibir fortaleza. Necesitamos fuerza, vamos a tener fuerza. Porque nosotros sabemos dónde viene. Nosotros sabemos dónde se encuentra la fuente. Nosotros sabemos que la fuente ya está radicada dentro de nosotros. Y siempre vamos a dirigir nuestra mirada no afuera, no a la persona que se fue, no a la persona que me dejó, sino a la persona que yo la tengo acá adentro. Que Él es el que me está guiando, me está dando la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Me está guiando en todo tiempo y está haciendo todo por mí. O sea, no es mi fuerza. Depende de cómo Él me dirige, de cómo Él me lleva.
Entonces ahí se terminan estas limitaciones que yo creo que son físicas, que yo creo que tengo yo que superarlas, que yo creo que la otra persona si estuviera, mi vida es diferente, mi vida fuera diferente, no tiene por qué serla, porque mi vida no depende de afuera, mi vida depende de adentro hacia afuera. Yo vivo porque hay vida dentro de mí. Y esto lo podemos ver cuando vemos personas que lo tienen todo, pero les falta la felicidad. No viven desde adentro. Se involucran en un montón de situaciones como son drogas, alcohol, para querer apagar lo que sienten por dentro, porque creen que eso por lo menos les cambia momentos de su vida, que les hace olvidar las situaciones. Pero si yo sé que yo fluyo de adentro hacia afuera, ese problema se ha terminado. O sea, esa creencia que yo he tenido se ha terminado. Porque voy a vivir realmente. Porque voy a tener mi propósito. Voy a saber que tengo un propósito. Voy a saber por quién vivo. Voy a saber para qué vivo. Voy a saber cuál es mi rol como ser humano. O sea, no se terminó el mundo. Hay mucho que hacer. Voy a estar enfocada en hay mucho que hacer. Hay muchos objetivos a cumplir. Hay metas a donde yo tengo que llegar. Y muchos pueden estar corriendo, pero no todos llegan a la meta. No todos se llevan el trofeo. Y mi objetivo es correr por el trofeo. Mi objetivo es llegar a la meta. Entonces ya no me quedo en el camino distraída, sin poder pasar de allí. Como hablamos de la tierra prometida, 40 años dando la vuelta en la tierra prometida, viendo las mismas piedras, viendo los mismos árboles, viendo los mismos ríos, siempre. La misma película siempre. Y sigo girando allí, sin encontrar la salida. Cada persona pues hace diferentes cosas para salir de estas etapas. Pero yo les digo sinceramente, yo para salir de los duelos que yo he vivido, como fue el duelo de cambiarme de país y el duelo de perder un esposo, no fue, y de vivir separaciones, que también las he vivido. Entonces, para mí, nunca ha sido ver a un psicólogo, ni yo poner un pie en la puerta de un psicólogo, de una oficina de un psicólogo. Nunca lo he hecho. Ni de ningún tipo de personas que se ocupen de ese entrenamiento. No quiero decir con eso que no lo hagan. Lo único que yo quiero decir es que el ser humano tiene la resiliencia y la capacidad. Y que esto depende de cómo yo le enfrento a la situación. Esto depende de si yo tengo mi identidad. Aquí se ve si yo sé cuál es mi ADN. Siempre nos dicen el ADN te pasa a tu papá. Pero cuando nos dicen tu papá y nosotros sabemos que somos seres espirituales, no se trata de nuestro papá terrenal. Se trata de nuestro papá creador. Si yo tengo el ADN de él y él es espíritu, yo soy espíritu. Y si yo soy espíritu, yo entiendo que yo sobrepaso toda cosa terrenal. Que yo sobrepaso todo conocimiento, toda situación, todo problema, toda circunstancia. Eso está bajo el control de él. Y entender esta situación, y no es solo entenderla, es vivirla. Vivir esta situación con esa seguridad y con esa certeza de que es así. Todo sucede porque uno cree.
Al que cree todo le es posible, dice la Biblia. El que cree vive por fe. Esos pasos de fe. Y cuando uno cree, las cosas se dan. Porque la fe tiene ese poder de transformar las situaciones. ¿Y por qué lo transforma las situaciones? Porque la fe está dentro de lo espiritual. No es algo físico ni es algo terrenal. La fe es espiritual. Y en el espíritu, en ese paquete, allí está todo lo que nosotros necesitamos. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué es importante el ADN? Por eso. Porque tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, todas las situaciones van a estar dominadas por el poder, el amor y el dominio propio. Entonces, allí es cuando se dominan las otras situaciones. Ahí es cuando nuestros pensamientos dejan de ser lo que son. Nuestra mente se acalla. Y pueden fluir paz, tranquilidad, templanza, mansedumbre, humildad. Y un montón de valores, de principios que están o que fluyen del espíritu. Y eso es lo que nos hace ser diferentes en la forma de actuar frente a las situaciones. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque nosotros tenemos al fuerte dentro de nosotros. No porque se trate de nosotros cómo enfrentamos, sino porque Él enfrenta por nosotros. No porque se trate de la fuerza que yo tengo, del poder que yo tengo para hacer las cosas, sino porque se trata de que Él lo hace a través de mí, o Él lo hace por mí, o Él transforma a través de mí a las personas que están alrededor de nosotros. Eso es lo que sucede con la inspiración. Porque ninguna palabra humana tiene ningún poder. Tienen poder porque tienen espíritu. Y el espíritu da vida. Entonces, por eso, todo se crea a través de la palabra. Dependiendo de cómo nosotros lo digamos o cómo nosotros actuemos, en qué sentido, en qué polo. Sea palabras de vida o, como se dice, palabras también para drenar la energía o palabras para destruir. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Y eso es lo importante, lo hermoso, lo valioso de saber quiénes somos. Y que toda situación la podemos superar. Que nada es eterno en esta vida, que todo es pasajero, que todo sucede, que todo pasa. Y que hasta nosotros somos pasajeros. Pero que vivamos el propósito, que vivamos ese potencial que tenemos de nosotros. Que seamos entes de aportación, que seamos entes de aportar vida, de transmitir lo que tenemos. Aunque a nosotros nos parezca tan poco, tan insignificante, para alguien puede ser mucho. Nos vemos en el próximo video. Regáleme un me gusta, compártalo. Y les deseo un lindo día.